Las respuestas que dio un lama nunca se está más cerca de la autorrealización que cuando se está junto al 5 de los 7. Y nunca se está más cerca del abismo que cuando se está junto al 5 de los 7. Samael Aun Weor, segunda edición. Medellín, Colombia, 1978. Biografía de Samael Aun Weor. En un lugar desconocido hasta ahora, tuvo lugar un acontecimiento que ha repercutido ampliamente en el desarrollo del esoterismo contemporáneo. Nos referimos concretamente al nacimiento del líder mundial del movimiento gnóstico internacional VM, Samael Aun Weor. Enigmático ser, de extraordinaria cultura esotérica, rodeado de 5 millones de militantes del gnosticismo intercontinental. Como todos los hombres que han descollado en el devenir de los tiempos, Samael Aun Weor ha causado un revuelo gigantesco en los medios científicos, literarios, artísticos, religiosos y esotéricos. No solo por la cantidad abrumadora de obras que ha escrito y que a su vez hoy están siendo traducidas a 4 idiomas, sino también por los acontecimientos que han llenado su vida, por cierto dura y trabajosa. Hombre de estatura regular, de anchos hombros, de mirada muy penetrante, rasgos egipcios y piel clara, Samael Aun Weor es, a diferencia de tantos filósofos, místicos, parapsicólogos o esoteristas, un hombre exclusivamente práctico en un 100%. Siempre se ha definido a sí mismo como un instrumento que utiliza su real ser interior, para entregar a la humanidad de esta época un mensaje tremendamente revolucionario, que acaba con todos los dogmas y tiranías del intelecto y se reduce a una práctica intensa de ciertos principios de carácter oriental y de tipo trascendental. Pues bien, este personaje, ya conocido en 3 continentes, nació, según lo han hecho saber quienes presenciaron su llegada a este mundo, en medio de terremotos y guerras. Algunos allegados dicen que nació un 6 de marzo de 1917, cuando todavía rugía la Primera Guerra Mundial con toda la crueldad que la caracterizó. De igual modo, cuentan quienes lo vieron nacer, que su padre fue un hombre de gran estatura, de descendencia africana y por ello de color subido, de manos muy anchas y con textura robusta. Su madre la describen como una mujer vestida a la usanza del siglo pasado, es decir, de vestido largo llegando a tocar sus tobillos, blusa de manga larga con encajes en las muñecas, gustosa de llevar sombrero sobre su cabeza, muy señorial y además de ascendencia árabe. Corrieron los días y este niño, que era para entonces muy despierto, solía jugar muy poco con sus compañeros de vecindario, pues prefería más la meditación en posición de loto, sentado sobre el tejado de su modesta casa. En la escuela se comportaba de una manera muy extraña, pues siempre pensó que los estudios intelectuales que se imparten en los liceos, universidades, o escuelas en uno general, no guardan ninguna concordancia con las diversas partes superiores existenciales del ser interior profundo de cualquier criatura humana. Por todas estas razones no era extraño observarlo bostezando en pleno desarrollo de la clase, motivo por el cual sus maestros de aula lo regañaban incesantemente y lo prendían de sus orejas como sanción a su actuación. Sus notas, como dato curioso, oscilaban entre puros ceros de asignatura en asignatura y todo este orden de cosas se fue poniendo cada vez más y más difícil hasta que sucedió lo que lógicamente tenía que suceder: lo expulsaron de su colegio. Con estos hechos tan contrarrestantes, el maestro Samael Aun Weor empezó a estudiar lo superficial que resultaba la vida común y corriente que se desenvuelve bajo los rayos del sol, sobre este afligido mundo. Llegando a su adolescencia vivenció por 3 veces eso que en Oriente se denomina el vacío iluminador, lo cual dejó en su psiquis y en su alma una experiencia inolvidable por la cual muchos envidiarían atravesar. Según el budismo estrictamente disciplinario, el vacío iluminador es la experimentación de la vida libre en su movimiento. Es la esencia misma de la vida, es precisamente la captación de lo real o de eso denominado como verdad. Tal vivencia, según palabras del mismo maestro Samael, deja en el interior del hombre un elemento especial que transforma radicalmente y nos convierte en verdaderos aspirantes del camino secreto. Y consecuencialmente se siente la necesidad imperiosa de realizar el cambio radical. Es bueno añadir que desde su infancia, el maestro Samael presentía la misión que le aguardaba como legítimo bodhisattva de compasión y por ello, para él no resultó extraño en modo alguno, la observación de fenómenos metafísicos en todo momento. Como ya dijimos antes, siempre fue un incesante buscador de las causas de la vida y de la muerte. Lo animó siempre a trabajar su anhelo de conocer por vía de la experimentación directa, los diversos procesos ocultos que originan los acontecimientos diversos que conforman la existencia de todo humanoide.
Llegando a esa etapa de la vida, en que los jóvenes se sienten invadidos por las influencias, el entonces Bodhisattva de quien es hoy el V.M. Samael Aun Weor, también recibió en su corazón los encantos de eso que se llama romanticismo, y como verdadero conocedor de la más excelente retórica y diestro en el manejo de las conductas humanas, se vio a menudo en escenas de declaraciones amorosas, brindis de bohemios, doncellas hermosas, conflictos de celos, etcétera, etcétera. Así transcurría la vida de quien más tarde llegaría a ser el revelador mundial de las claves de la liberación humana. Varias fueron las mujeres a quienes aquel joven de entonces sorprendió, narrándoles de antemano los acontecimientos que luego, varios años después, se cumplirían al pie de la letra, en torno de sus vidas. Al llegar a estas alturas de esta biografía, conviene añadir que cierto día andando de visita por Sudamérica, caminando por esas calles empedradas de las ciudades que por allí abundan, lo interceptó una dama iniciada en los misterios egipcios y luego de las consabidas presentaciones le inquirió al maestro de esta manera: ¿cuándo naciste? El maestro respondió: dicen por ahí que nací el 6 de marzo de 1917. A lo cual añadió aquella mujer: te equivocas, pues en 1919 tú me visitabas en Los Ángeles, California, para cobrarme una deuda que yo tenía pendiente contigo. Antes de retirarse aquella dama, alcanzó a decir además: y esto que te he dicho es solo una parte 2 del misterio que te envuelve, luego llegarás a saber algunos otros detalles igualmente sorprendentes. Es importante saber que el maestro Samael, aún teniendo su bodhisattva caído, poseyó siempre el don de la ubicuidad y gracias a ello pudo durante la Segunda Guerra Mundial entrevistarse personalmente con el alto mando alemán y conocer por lo tanto personalmente a Adolfo Hitler el Führer, y además se entrevistó con el duque de Windsor y con el general de Gaulle. Cosas como estas, dejan sorprendidos a los estudiantes comunes del esoterismo, por estar acostumbrados, estos últimos, a simples divagaciones en materia del ocultismo. Retrocediendo en el tiempo, hemos llegado a investigar que el entonces Bodhisattva de capa caída sufrió una pubertad bastante difícil debido precisamente a una madrastra que cumplió una amarga misión, cual fue la de hacerle la vida imposible, llegando a extremos de azotarlo continuamente en la espalda, dejando en su piel cicatrices que hoy todavía permanecen. Esta situación se fue tornando cada vez más aguda y motivó a aquel joven a salirse de su casa, jurando no regresar jamás. Antes de que esto ocurriera se había desempeñado a los 9 años como monaguillo de una iglesia suramericana. Este oficio lo obligó a temprana edad a aprender latín y recitar versos cristianos en la iglesia susodicha. La personalidad de aquel innato ocultista siempre se ha visto contrastada con aspectos muy curiosos. Por ejemplo, muchas personas dan testimonio de haber visto al maestro Samael Aun Weor cabalgando como un experto jinete y con su caballo hacia largos recorridos. Y en uno de tantos, se encontró con una mina de oro en el corazón de una montaña suramericana. Aquel hecho no dejó de despertar asombro en el interior del Bodhisattva, empero como místico trascendental, siempre ajeno a las cosas banales de este mundo, optó por indicar con unas piedras de oro, mediante la estructuración de una cruz, el sitio de dicha mina. Continuó en aquella oportunidad cabalgando y en el trayecto de su recorrido, se cruzó con unos campesinos quienes le interrogaron acerca de la procedencia de algunas piedritas de oro que el maestro Samael les enseñó. Ante la pregunta el maestro refirió de la siguiente manera: estas piedritas proceden de una mina que encontré más atrás. Tales frases dejaron consternados a aquellos arrieros, lo cual los llevó a pedirle la dirección de la tal mina. El maestro nuevamente enfatizó: la dirección no se las daré, porque eso traería pleitos, muertes y verdugos, aparte de terratenientes de ambiciones desenfrenadas que llevarían a unos hombres a convertirse en terratenientes de otros. Todas estas cosas, iban dejando en las mentes de quienes lo conocían, una imagen bastante difícil de comprender, por el hecho de que todo humanoide siempre se desboca ante el dinero. Por boca del propio maestro Samael, sabemos que en aquella época de su vida, se vio obligado a meter en la 4 dimensión a la mina en su totalidad, para evitar que cundiera la corrupción entre las gentes de aquellas comunidades. Desde sus comienzos, su ansiedad por conocer lo llevó a estudiar toda clase de libros sobre temas esotéricos, se adentró además en las escuelas de espiritismo, rosacrucismo, masonería, teosofía, etcétera, etcétera. De todo aquello solo sacó provecho a lo que él pudo evidenciar y lo demás lo desechó por considerarlo simples sofisterías, banales teorías. Conviene dar a conocer el hecho de que a los 16 años de edad, dictó su primera conferencia, dejando atónitos a quienes le escuchaban.
Acostumbraba además pasearse por los cementerios y reposar en los mismos deleitándose en la lectura de libros que narraban asuntos de ultratumba. 3. Prefacio. El esoterismo crístico revolucionario avanza victorioso sobre la faz de la Tierra. Este libro que tenéis en vuestras manos, querido lector, contiene las respuestas extraordinarias de un lama tibetano en las cuales se halla condensada la sabiduría antigua. La obra magnífica escrita por Oscar Uzcategui informa al mundo occidental sobre cuestiones trascendentales desconocidas en su totalidad para la humanidad actual. En cada capítulo se dilucidan extrañas preguntas, acompañadas siempre de respuestas sorprendentes. Los lectores llenos de inquietudes místicas podrán beber del licor de la sabiduría en este libro de características esotéricas. Desde los antiguos tiempos se rindió siempre culto a los misterios crísticos, mas nunca nadie conoció el secreto de la cristificación tal como hoy en día aparece en este libro de Oscar Uzcategui. Hay en cada pregunta cierta forma de esoterismo místico y en cada respuesta una incógnita develada que los lectores sabrán comprender. Por doquiera brilla en las páginas de esta obra el verbo candente de la magia y de la música deliciosa del espíritu. No cabe duda alguna de que esta obra ha sido escrita con caracteres de fuego. Cada palabra, en realidad de verdad, crepita ardientemente entre el aura del universo. La pluma de Oscar Uzcategui fue capaz de condensar en este libro las inquietudes más sobresalientes de todos los aspirantes a la gnosis. Samael Aun Weor. Nota del autor. Las respuestas que dio un lama, es una obra dirigida a quienes gustan de la síntesis ideológica del pensar humano. Es precisamente ese factor sintético lo que hace diferenciar a este sabio contemporáneo Samael Aun Weor, de cualquier otro autor o investigador dentro de las ciencias herméticas. Siempre hemos pensado que escribir, describir o señalar con tino o precisión la trayectoria de alguien muy diferente al común y corriente de la gran marea humana, no es cosa fácil. A despecho de los escépticos y de los ignorantes ilustrados de esta época moderna, Samael Aun Weor irrumpe en la escena para traernos un conocimiento revelador capaz de transformarnos radicalmente y de darle un sentido lógico a la vida del hombre. La gnosis es una doctrina regeneradora de las tradiciones arcaicas que flamea entre el universo, cual aguerrida bandera empuñada en su diestra por un hombre verdadero, expresión viviente de la fuerza solar encarnada. El gnosticismo como filosofía práctica era ya esperado por quienes ansiaban de verdad un cambio profundo dentro de las corrientes del pensamiento. Un sol humanizado, una nueva energía mística, artística, científica, literaria y filosófica, era ciertamente lo que faltaba para poder organizar el crucigrama de la existencia. Todas estas cualidades las encontramos conjugadas en el lama Samael Aun Weor. La sabiduría y el cuatro amor, la severidad y la dulzura, inteligencia y comprensión, son detalles que se enlazan armoniosamente dentro de este personaje, y por consecuencia dentro de su doctrina. El estilo literario de este enigmático ser en nada tiene que envidiar a los estilistas contemporáneos, por el contrario, pronto se convertirá en fuente inagotable para generar nuevos caminos a los amantes de la pluma. Los argumentos científicos explicados por Samael Aun Weor en sus obras, echan por tierra todos aquellos dogmas absurdos que venían formando un abismo entre el hombre y los fenómenos metafísicos. Por primera vez, en este siglo, la raza humana cuenta con la antorcha de la gnosis, para quemar las telarañas que impedían ver la luz. Esa luz que permanecía oculta en los diversos textos sagrados repletos de simbolismo y extraños anagramas. Por esta razón es bastante arduo pretender dar a conocer, con la amplitud requerida, la trascendencia del mensaje expresado por este lama. Esta obra es un aporte para los interesados en compenetrarse con las raíces del gnosticismo internacional. Las respuestas dadas por este filósofo están llenas de una exactitud increíble, pues no vienen acompañadas de hipótesis subjetivas como acostumbran hacerlo otros autores o investigadores. La agudeza de cada respuesta indica, señala, apunta un conocimiento de causa por parte del interrogado y sus expresiones denotan un extraordinario manejo de las leyes de la didáctica y de la dialéctica. Por estos motivos nos hemos esforzado en llevar a la luz pública, la doctrina de la síntesis, a través de las respuestas que dio un lama. Pensamientos. Nadie puede en realidad experimentar la libertad, en tanto su conciencia continúe embotellada en el mí mismo, en el sí mismo. Samael Aun Weor. Buscad la verdad y ella os hará libres. Las escrituras es el hombre quien engrandece a la verdad, y no la verdad al hombre. Confucio. El conocimiento otorga a la libertad. Sri Swami Sivananda. Solo es digno de libertad aquel que es capaz de conquistarla día a día. Goethe.
P. ¿Qué es un cosmocrator? R. Un individuo sagrado perteneciente al ejército de los constructores de la aurora del Manvantara. P. ¿Por qué en los diccionarios esotéricos figura Samael como un cosmocrator? R. Porque mi real ser interior profundo sí lo es. Pero en cuanto a mí como 5 persona, me considero un vil gusano de la tierra, algo que no tiene la menor importancia. Pero si quiere citar